Bienvenidos al episodio 19 de Fresh and Friends, el podcast sobre gestión de personas, donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Es muy posible que si estás escuchando este podcast, conozcas o hayas escuchado hablar de Lanzadera, una de las aceleradoras de startups más importantes de nuestro país, con más de 850 empresas aceleradas de todo tipo y grado de madurez, y seguro que o has usado el servicio de alguna o incluso trabajas en una de ellas. Cuando hablamos de crecimiento rápido, solemos hablar de desarrollo, de producto, de rondas de financiación, de product market fit, objetivos y retos de negocio. Pero inevitablemente, un crecimiento rápido de todos esos factores en una empresa incluye un crecimiento en el equipo. Y cuando hablamos de personas, todo se complica. En estos escenarios de alta incertidumbre y complejidad, de entornos hiperconectados y remotos, es más importante que nunca acompañar en el crecimiento de esas personas que forman los equipos que a la vez hacen crecer la organización. Y hoy tenemos con nosotros a una persona que está viviendo el crecimiento de muchas de estas organizaciones. Hoy damos la bienvenida a Daniel Dancausa. Daniel es director de proyectos en aceleración en Lanzadera. Desde hace un par de años ha visto pasar y crecer a decenas y decenas de equipos enfrentándose a una gran variedad de retos. De hecho, ahora nos contará, pero muchos más proyectos de los que yo me imaginaba. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, muchas gracias por invitar a Lanzadera y pues hoy me toca a mí dar la cara, pero el nombre Lanzadera, claro. Muchas gracias por venir, Daniel. Yo tengo la suerte de conocerte y haber vivido la oportunidad de compartir contigo ideas, retos, pensamientos. Y la verdad es que siempre digo que ha sido un verdadero placer conocerte y cómo nos has ayudado, ¿no?, a pensar de otra manera. Cuéntanos un poco más sobre cuál es tu rol en Lanzadera, cuántas empresas has conocido, cómo es tu día a día. Nosotros lo llamamos, lo que yo hago concretamente lo llamamos aquí director de proyectos. Lanzadera tiene una peculiaridad donde hay otros programas de aceleración que hay un par de gestores del programa que coordinan un poco el apoyo a todas las startups que pasen por el programa. Lanzadera tiene la peculiaridad de que cada empresa que pasa por el programa tiene su mentor, si quieres, su asesor asignado que trabaja con ellos durante todo el programa de aceleración y lo llamamos el director de proyectos. Eso es lo que soy actualmente. Yo me uní a Lanzadera viniendo de una de las participadas de Angels Capital. Lanzadera es parte de Marina de Empresas. Marina de Empresas, tú lo sabes bien, que es la unión de tres iniciativas, que son EDEM, que es una universidad, Lanzadera como incubadora aceleradora de startups y Angels Capital, que es el brazo inversor privado de Juan Roig. Juan Roig es el promotor de todo esto, el propietario y presidente de Mercadona, y él hace esto por ayudar a que haya más empresarios en el país, que son los que, bajo su punto de vista y nuestro punto de vista, son los que generan la riqueza para el país y en esas estamos. Entonces, pues yo soy director de proyectos aquí. Antes fui captador, es decir, yo buscaba los equipos, eso lo he estado haciendo aproximadamente un año, es el equivalente a un equipo de ventas. Pues nosotros salimos por ahí por España y contactamos startups y les hacemos nuestra propuesta de lo que pueden obtener y lo que les vamos a pedir a cambio en Lanzadera. Y eso lo he estado haciendo un año y ahora desde hace otro, ahora voy a llevar un año de director de proyectos. Me estabas diciendo antes de que se iniciase el podcast que has conocido más de 3.000 proyectos, ¿no? Sí, es Cuéntame un un poco poco loco. sobre esto. Es un poco loco, pero es así. Durante el primer año que yo entré, que entré justo con la pandemia, yo me uní a Lanzadera en junio de 2020. Salió en prensa que Juan Roig decidió no solo frenar, como se estaba haciendo en un montón de cosas, las iniciativas de innovación, sino al revés. Él multiplicó por varias veces, esto está en prensa, el dinero que él destina a que esto funcione y a poner esto a disposición de los emprendedores. Eso se traducía en una solicitud al equipo, a nuestro director general, de que cogiéramos a muchos más equipos. Como todos los negocios, tenemos unos números pre-COVID y post-COVID, ¿no? Pues pre-COVID Lanzadera aceleraba unas 100 compañías al año, hoy aceleramos
unas 300 compañías al año. Tenemos 3 batch donde cogemos a las compañías y ahora mismo en cada batch entran unas 75 o 100. El lunes, bueno, no sé cuándo vamos a publicar esto, pero ahora en mayo entran más de 80 compañías, entre las que vamos a tener a Fresh, y muy contentos de ello. Y entonces, por darte la explicación, perdona, en el equipo de captación durante un año, nosotros vemos muchos más proyectos de los que cogemos. Cogemos aproximadamente un 8% de los proyectos que vemos. Entonces, para que entren unos 300, hemos visto entre el equipo de captación y selección, que somos 6 personas, o son 6 personas, más de 3.000 proyectos. Y luego ahora como director de proyectos, ya en los proyectos de aceleración, los proyectos que entran en el programa de aceleración, en estos 3 batch que yo he vivido en un año, he estado acompañando hasta el momento a 50 compañías y unas 13 o 14 que me van a asignar ahora en mayo. Y parte de esas 50 ya no estoy con ellas, que aquí la gente también se asusta y ahora pues llevamos unos 20 proyectos cada director de proyectos. Y desde mi punto de vista debe ser un lujo, ¿no? Ver cómo esas empresas evolucionan, crecen, viven experiencias. ¿Cómo lo vives tú? Es un privilegio. Yo he tenido la suerte de estar en muchos lados de la mesa en torno al emprendimiento. Intenté emprender por ahí por 2013, me la pegué. Yo siempre digo que monté un chiringuito al lado de cualquier emprendedor con los que he tenido la suerte de trabajar y de trabajo, que los que trabajo ahora. Después he sido consultor para startups. Después me uní a una startup como director financiero. Ahí también hice ventas. Y ahora me pasaba a este lado de la mesa donde no soy inversor, tampoco soy consultor, tampoco soy... O sea, me dedico a ayudar a las startups de forma totalmente desinteresada. Mi trabajo es ayudarles y te da una tranquilidad el poder ayudar a la gente y ellos generan una relación de confianza tan chula porque tú no les cobras, ni ellos te pagan, ni nada. Nuestra labor es ayudar. Entonces, es verdad. Y trabajo con gente, pues startups muy potentes. Aquí cogemos compañías desde, nosotros lo llamamos Start, Traction, Growth y Scale, son las 4 fases, pero básicamente eso quiere decir desde startups pre-revenue y sin un MVP hasta gente con cientos de empleados, decenas de millones de euros de venture capital recibido o levantado, y millones de euros de facturación anual. Y yo tengo gente, pues eso, con un PowerPoint y gente con cientos de empleados. Y es muy chulo. Yo, vamos, me encanta y de hecho cuando te planteé que nos visitases a este podcast era un poco para conocer desde ese prisma que tú tienes la parte más humana de todo este crecimiento de las empresas. Entonces, si te parece, voy a empezar a lanzarte una serie de preguntas respecto a cuál es tu punto de vista, ¿no? De este lado humano relacionado con el crecimiento y a partir de ahí vamos generando una conversación a ver a dónde nos lleva esto. En primer lugar, Con un disclaimer, que es lo que te decía yo antes, ¿no? Que yo en absoluto me considero ningún tipo de experto en gestión de personas, ¿no? Y que me encanta esta labor de divulgación que hacéis de donde vosotros. Yo, de hecho, parte de las cosas que voy a contar son cosas que aprendo de la mayoría de las cosas que yo cuento, y parte del valor que yo aporto a los emprendedores es precisamente el que trabajo con emprendedores que hacen las cosas muy bien y yo digo, oye, habla con este otro y tal. Y precisamente en gestión de personas, de los que conozco que mejor lo hacen, uno de ellos eres tú. Así que qué guay, igual te muchas copio gracias. alguna frase y todo. Pues bueno, eso encantados porque de eso se trata. De hecho, lo decimos en la introducción, no solemos invitar a gente especializada en recursos humanos, sino que gente que desde otras posiciones se encuentra ante el reto de gestionar personas. O sea que me parece un encaje perfecto para el día de hoy. Te lanzo primera pregunta, Dani. Y quizás es la más amplia y nos va a dar para disgregar un montón, ¿eh? Pero ¿cuáles son los principales errores que ves en los emprendedores que están sobre todo en fases iniciales a nivel de gestión de personas? Pensando en esta pregunta, yo he intentado resumirlo hay una cosa que llama mucho la atención a los emprendedores que tú vas a ver dentro de poco aquí y es bastante conocido cuando entras en Lanzadera. Un principio que está dentro del modelo de gestión de calidad total, que es el modelo de gestión de Mercadona que Juan Roch quiere compartir con los emprendedores con la intención o la vocación de, oye, si yo he conseguido en los primeros 20 años de vida de Mercadona no había modelo de gestión empresarial y ahora que lo tenemos nos va mucho mejor. Si yo comparto esto, que ahora es un modelo de éxito
con los emprendedores en sus primeros años, probablemente en 10 años hay una compañía 10 veces más grande que Mercadona. Esto se lo ha dicho Juan Rocha en una sesión a los emprendedores delante mío. Entonces, uno de los principios que creo que marca mucho a los emprendedores aquí es, lo llamamos dar, pedir, exigir, en ese orden. Y suena muy sencillo, pero cuando lo empiezas a aplicar a todas las partes de tu compañía, es complejo. Y entonces, en resumen, los errores que tiendo a ver es que la gente o no cumple todos los puntos de dar, pedir y exigir de forma equilibrada o en ese orden, o simplemente alguno de ellos no lo hacen. Unos dan pero no piden, unos piden pero no dan, unos dan y piden pero luego no exigen. Esto es un poco lo que más veo y podemos entrar en un montón de ejemplos. Sí, venga, danos algún ejemplo, evidentemente, así que no se pueda saber empresa, casuística general, pero sí algún ejemplo, ¿no? Que veas que no se cumplen alguna de esas facetas y qué pasa. Uno muy clásico, ¿no? Hay como, no sé, un prejuicio, ¿no? Sobre la precariedad laboral en el entorno emprendedor. Ahí es donde el emprendedor no está dando lo que el empleado, el colaborador necesita, ¿no? Pero en cambio pide y exige un rendimiento como el de una startup que paga un montón de pasta, ¿no? Porque está con un nivel de exigencia de crecimiento y tal, ¿no? Entonces no estás dando, pero pides y exiges. Y eso que acaba pasando, que la gente se va, que tienes rotación, que no retienes al talento bueno, ¿no? Y no quiere decir que haya que dar desde el primer día, ¿no? Pero si yo no puedo dar, pues pido lo que puedo dar, pido acorde a lo que puedo dar, ¿no? Puedo aspirar a tener algo mejor, pero no puedo exigirlo porque no, yo tampoco estoy dando en esa línea, ¿no? Pero también otras veces pasa que yo ahora ya tengo esta capacidad de dar por aquí, pero bueno, es que como estoy dando y el otro me está dando más de lo que tal, pues ¿para qué le voy a dar? Y se sigue desequilibrando. Entonces los emprendedores luego se sorprenden, ¿no? Es que se va a un sitio donde le pagan más, pues que yo le puedo pagar más. Bueno, pues haberse lo pagado antes, ¿no? El ejemplo es pagar, ¿eh? No quiero... Porque este ejemplo concreto es de que no... de que no... de que no daban. Pero hay muchos otros de no dar. Yo creo que hay una cosa importante que la comento sobre todo cuando me dicen, oye, es que a la gente se le cae el boli, ¿no? Llegan las 6 de la tarde y se le cae el boli. Yo digo que hay una parte dentro de todo esto y es que la gente también decide regalarte su compromiso, regalarte un nivel de implicación por encima de lo que puedes esperar e incluso de lo que tiene sentido esperar, ¿no? Y eso quizás está muy relacionado con esa parte de, oye, tú da el contexto, da la posibilidad de que la gente viva esa experiencia, pero también tienes que entender, ¿no? Hasta dónde puedes exigir. Precisamente en esa parte de dar, no todo, y que decía que no todo tiene que ser dinero, otro gran prejuicio, cosas que se hablan en el entorno emprendedor, es esa flexibilidad, ¿no? Y nosotros mismos, a mí en Lanzadera, se me exige una responsabilidad de estar al tanto de mis proyectos, y si mis proyectos tienen un lío un domingo y es un lío gordo, yo estoy ahí, ¿vale? Pues esa flexibilidad en las startups y tal se da también en el horario. No existe el se me cae el boli a las 6, pero porque yo tampoco te digo que tú tienes que trabajar de 9 a 6, ¿no? Hay más flexibilidad y eso hay gente que lo entiende y que lo acepta y que se maneja bien en esos ámbitos, y hay gente que no. Sí, bueno, yo es que cuando alguien me dice la frase se me cae el boli a las 6, ya se te encienden muchas alarmas, ¿no? De, bueno, ¿qué estás valorando? ¿Contribución o tiempo, ¿no? A partir Y de el ahí, pues, emprendedor, y a mí me llama mucha atención cuando el emprendedor te dice es que a este se le cae el boli a las 6. O sea, porque exacto. piensa que yo trabajo en asesorar a los emprendedores, a mí no me vienen sus equipos a quejarse, son los emprendedores con los que yo trabajo, ¿no? Cuando me dicen eso, yo rasco qué hay detrás, porque es cómo enfoca el emprendedor, cómo se comporta él, es cómo se va a comportar su equipo. Eso es la famosa cultura. La cultura para mí son los comportamientos de los fundadores, punto, no hay más. Otra cosa es que tú pretendas que la gente se comporte de una manera en la que tú no te comportas. Y te molaría tener esos valores, pero tú no te comportas así. Pues empieza por cambiarte a ti y a lo mejor consigues cambiar la cultura, ¿no? Ahí daría para una hora de podcast este tema de cultura, que estaría muy interesante. Yo hay una sensación que tengo y yo siento que empecé emprendiendo siendo como emprendedor junior y ahora no me considero emprendedor senior, pero sí que hay cosas
que quizás si volviese a empezar haría de forma distinta y hay cosas que ya me sé. ¿Qué diferencias ves tú entre los emprendedores senior y los juniors, sobre todo relacionado con la gestión de sus equipos, en la construcción del equipo, etcétera? Vale. Te voy a poner otro ejemplo con lo de dar, pedir, exigir para entrar en esta parte. Al final la experiencia simplemente lo que te da es lo que tú estás contando, haber aprendido de errores y no equivocarte después, ¿no? Una cosa que veo mucho que se equivocan los emprendedores es en precisamente no gestionar esas expectativas, que es algo que la gente con más experiencia, más senior, tiende a hacer mejor, tanto a no me mojo tanto con mi jefe y balanceo cómo trato de esa expectativa de lo que él va a pensar de mí o esperar de mi rendimiento, no porque yo no quiera darlo, sino porque también cuando tú marcas un nivel, la gente ya piensa que está en ese nivel, ¿no? Hay veces que los emprendedores junior lo que hacen es no pedir bien, no marcar las expectativas de lo que esperan de su equipo, simplemente como es una startup y aquí todos vamos muy liados, tú eres el vendedor, vende. ¿Vende qué? ¿Cómo se vende? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que habéis aprendido hasta ahora? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas? Entonces veo que fallan en el pedir. Dan, porque dan mucha flexibilidad, dan no sé qué, no dan un duro o dan dinero, algunos sí, eh, pero no explican lo que puede la otra persona esperar y lo que ellos esperan de esa otra persona. Me parece un buen punto la claridad de expectativas. Yo quizás añadiría también que los emprendedores senior, al menos nosotros que tenemos experiencia, ¿no? De que estás trabajando también con un montón de empresas, tienen muy claro el tipo de empresa que quieren generar. Tienen muy claro el tipo de comportamientos que les gustan, el que no le gusta, el tipo de persona que sí que le encaja, el tipo de persona que no le encaja, el tipo de actitud, cuáles son las líneas rojas, con quién se sienten cómodos trabajando y con quién no. Suelen, ¿no? Cuando es la segunda o tercera empresa que construyen, esas cosas como que las tienen muy por la mano. Y creo que eso, bueno, es un motor de velocidad espectacular. ¿Sabes esto de nuevo, ¿no? Otra falacia de esas que se cuentan, ¿no? Los dropouts de las universidades y el ya no importa qué has estudiado y no sé qué. Otra cosa en común que veo con los emprendedores con más experiencia es precisamente que dan menos importancia a esas cosas. O sea, básicamente a lo que dan importancia es a los comportamientos de la gente. Incluso hacen entrevistas y evaluaciones del desempeño o del tal en base a cómo la gente se comporta, porque son esos comportamientos los que te van a hacer ejecutar bien, que es la clave en una startup, ¿no? La ejecución. Y es el comportamiento, la actitud, la capacidad de resiliencia, la flexibilidad a recibir feedback. Entonces, el entender, el entrevistar oye, a ti cuando preguntas como, a ti cuando un compañero se metía contigo, ¿tú qué hacías? O a ti cuando tus padres te han echado, cuando el profesor te llamaba la atención en clase, ¿tú qué hacías? O sea, cosas así de entender cómo la gente se comporta es lo que veo que hacen los emprendedores que les va mejor o que, bueno, que tienen más experiencia porque ya han visto que por el otro camino tienden a fallar. Pues, Sí, y luego hay otra cosa que al final, si no lo has vivido antes, es imposible, que es que tienen la red y que saben, antes de casi de que se inicie su proyecto, ya saben con quién lo quieren hacer. Y eso es brutal. eso puede ser. Creo que los que van más rápido al final, tu círculo cercano se te agota rápido y estás tan Sí, liado que eso se totalmente de agota, acuerdo. pero saben captar gente buena. Y Sí, los mejores emprendedores, te puedo poner ejemplos, Eloy de Jeff o Rui de Busap. Con Eloy no he trabajado, no es un proyecto que yo haya llevado, pero con Rui y con Busap sí. Pero con Eloy tengo buena relación y son gente que te cuenta que para fichar puestos clave, y hablamos de startups con decenas de millones de financiación, se pasan meses dorándoles la píldora, captando a esa persona, ¿sabes? Y dorándole la píldora, tampoco lo llamemos, casi que borraría esta frase, conociendo a esa persona y viendo si son el encaje adecuado. ¿Sabes esto de hire slow, fire fast? ¿No? Pues dedican mucho tiempo a ver que verdaderamente, como es una persona a la que le van a dedicar muchos recursos, mucho dinero, que va a tener mucha responsabilidad, mucho impacto en la compañía, el impacto puede ser bueno o malo. Y entonces equivocarte en esa decisión merece la pena tomar el tiempo antes. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues justo de decisiones es la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. Cuando tú estás iniciando un proyecto y de repente hay alguna decisión como despedir, contratar un perfil potente, ¿no?
Y esas decisiones que cuando tú estás como parte de una empresa o incluso cuando trabajas en una posición de dirección, pero en una empresa que ya tiene una atracción, tiene un recorrido, tiene un tamaño, son decisiones más o menos normales, cómodas y que, bueno, te puede doler más o menos una salida o una entrada, pero es algo que sabes que es parte del día a día, ¿no? Y parte de lo normal de trabajar en una organización. Cuando esas decisiones son el 15, el 20, el 25% de tu presupuesto, todo esto cambia. ¿Cómo ves que lo está viviendo la gente, este tipo de situaciones? Para empezar, creo que, o sea, está claro que es una cosa a la que te acostumbras, ¿no? O son cosas, tragos que pasas de forma más sencilla. Pero creo que si te acostumbras a despedir, hablan mal de ti como líder más que otra cosa, porque despedir siempre es un mal trago. Y el emprendedor que no lo pasa mal despidiendo no es un buen líder, porque no se preocupa por la gente, ¿no? El líder es el que se preocupa por la gente. Entonces, al final, tú estás despidiendo a alguien y eso impacta en la economía de una familia o de una persona que tiene un proyecto de vida, sea el que sea, en la etapa en la que esté. Entonces, yo creo que acostumbrarse a despedir no es bueno. También creo que si tú has marcado bien las expectativas y has dado y pedido y avisado de, oye, esto no se está cumpliendo cuando entras en la etapa de exigir, muchas veces es hasta la propia persona la que decide irse. Y ahí es donde empiezas a generar culturas, hablando de este término infinito, culturas del mejor rendimiento, ¿no? Donde la gente, la cultura repele o expulsa. No es que los expulsen, que diga tú fuera, sino que esa persona se siente incómoda y se acaba buscando otro sitio fuera y muchas veces se va, ¿no? También veo gente que en ese dar y pedir establece muy claramente una política de seguimiento del performance y si tú no estás rindiendo al ritmo esperado y que pactas con tu responsable durante 2 trimestres consecutivos, obviamente que cada mes se ve, no cumples, cierras el primer trimestre, oye, no has cumplido, no tienes, imagínate, bonus o lo que sea, ojo que tú sabes cómo hacemos, ponemos un plan de choque para que tú cumplas, a lo mejor bajamos los objetivos y todo, pero ojo que tú sabes, porque te lo dije el día 1, que en esta compañía a los 2 meses, perdóname, a los 2 trimestres, si estás 2 trimestres not performing, te vas a la calle. Claro, cuando eso la persona lo sabe desde el principio, tampoco es que sea un mal trago, porque sabe que tiene los datos, sabe que no está rindiendo y vienen y le dicen, oye, te vas a la calle, tampoco no es algo que le pide sorpresa, ¿no? Mi experiencia con equipos tan pequeños es que muchas veces es tan difícil, hay una parte de feeling, ¿no? Hay una parte de que hay cosas que no funcionan y es muy difícil aterrizar, pero yo siempre digo lo mismo, digo, cualquier decisión que tomes es mejor que no tomar una decisión. Y esto se acaba quedando en la cultura. O sea, si tú hay ciertas cosas que no sabes verbalizar, pero que no te gusta de cómo funciona la organización o de comportamientos concretos o de situaciones concretas, pero claro, es que esto no es importante, o sí, o no lo sé, o a medias, sea como sea, yo creo que hay una parte súper importante que tú dices de visibilizar las expectativas y cuál es el plan, y luego, en cualquier caso, accionar, hacer acciones, ya sea conversaciones, ya sea toma de decisiones, ya sea generar planes, pero actuar siempre va a ser mejor que permitir que eso suceda cuando tú no estás en línea con lo que está sucediendo. Sí, no quiere decir despedir a la primera, pero totalmente de acuerdo. Ayer, esto que te contaba de que yo te voy a contar más cosas de los emprendedores que mías, ayer un emprendedor con el que voy a empezar a trabajar el lunes, que también tiene una solución de recursos humanos, decía que él en su empresa hacen evaluación por subjetivos, no por objetivos. Entonces, solo hay una pregunta en esa evaluación, es ¿yo seguiría trabajando con esta persona o no? Lo digo yo. Y en nuestra mente, en esa pregunta, está resumiendo todas esas cosas objetivas, KPIs, si se le ha caído el boli, si cuando he tenido un problema me ha ayudado o no. Muy rápido, sin saberlo explicar, pero hay una fórmula trigonométrica algorítmica del copón que se resuelve en sí o no. Y eso dice mucho, ¿no? Pero también es verdad que, y aquí lo vemos mucho, emprendedores que vienen y que están preocupados porque saben y tienen en su mente tomada la decisión de que tienen que prescindir de alguien, pero no pueden, por lo que sea. Porque no han exigido cuando debían,
otro ejemplo del dar pedir exigir mal, no han exigido cuando debían y ahora esa persona tiene un poder que no debería tener y cómo lo recupero para que se quede dentro de la compañía, porque si corto esta pieza estoy sacando eso de la compañía. Eh, o simplemente es que no tengo los recursos y necesito, o sea, esta persona no está funcionando como debería, pero oye, resultados trae y nosotros tenemos un nivel de exigencia de crecimiento que si no, no va a llegar a la siguiente ronda de financiación, entonces ahora no puedes pedir o tal. Entonces, una cosa es cuando tú tomas la decisión y otra cosa es cuando te puedes permitir expulsar a esa persona, ¿no? Sacar a la persona de la organización. Y aquí, obviamente que la recomendación siempre es, como tú dices, o bueno, tú no has dicho eso, pero hacerlo cuanto antes, pero es que en el camino a lo mejor no hay que despedir, pero se pueden poner planes de acción o ir buscando a otra persona o recambiar la organización para que no solo esa persona tenga toda la información. Hay muchas cosas que se pueden hacer antes de despedir. Y a lo mejor en ese camino encuentras que esa persona la puede reconducir. A lo mejor esa persona no es feliz, ese no es su puesto, pero puede tener otro puesto en la organización, que es también tu trabajo como líder, que es entender qué hay en esa persona, qué le preocupa, qué le motiva, qué quiere, más que fijarte en el numerito solamente de ha llegado a su objetivo o no ha llegado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y luego, ya por desgracia, sí que hay una situación que nosotros vemos mucho, que es cuando hay un momento que ya no hay marcha atrás, que quizás no has hecho todo lo que deberías de haber hecho, pero tienes que asumir que lo has hecho mal, tomar una decisión y continuar, ¿no? Que es muy duro, pero yo lo he visto ya en muchas organizaciones y cuando algo ya... Porque muchas veces, ¿no? Nosotros llegamos y decimos, oye, pero has hecho esto antes, ¿no? Justo lo que tú comentabas, pero has tenido una conversación, has tenido tal. Ostras, no, 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 no. Dicen, no, no, pero es que eso es lo primero. Pero cuando ves la situación en qué punto está, muchas veces es, ostras, pues bueno, hay que asumir que nos hemos equivocado, aprender. Y yo incluso digo, oye, y verbalízalo también a la persona que sale a la compañía, oye, sé que no lo he hecho bien, pero toma la decisión que tengas que tomar, ¿no? No puedes permitir que las cosas se enraícen ahí. Bueno, quizás no es lo más bonito, ¿no? Esta parte, pero es cierto que estos son las organizaciones y yo creía que era un punto importante sacarlo a la luz porque son muchos y muchas los emprendedores y emprendedoras que se encuentran con esas situaciones y no saben muy bien qué hacer, ¿no? Te lanzo una siguiente pregunta, Dani. Claro, es que yo de verdad hay una parte que envidio de tu trabajo, ¿eh? Que es ver tantos proyectos, tocar, bueno, ya sabes, ¿no? Esta parte que a mí me encanta. ¿Qué ves en común con los proyectos que nacen y escalan y lo hacen de una manera sostenible y que ves que tiene sentido y que aquello es sólido y es férreo? ¿Y qué ves o qué no ves en los que no lo consiguen? Sobre todo a nivel humano, ¿eh? Evidentemente entiendo que hay una parte de que la solución encaje con el negocio, la tendencia del mercado, etc. Lo que encuentro en común, pensando un poco en esto, ha sido el hecho de que ceden y hacen partícipes a esas personas de su compañía. Vino hace unos meses, nosotros tenemos un acuerdo partnership con Globo y vino Oscar Piera a dar una charla. Cada 4 meses viene algún directivo de Globo, o es cada 4 meses, cada año, viene un directivo de Globo. Pues hace una temporada vino el propio Oscar. Y a mí me sorprendió mucho cómo él, bueno, es conocido, ¿no? Que él tiene menos capital de la media, que tal, que ha cedido mucho capital a los perfiles clave y tal. Y esto sí que ya entró en haberlo escuchado repetidamente en emprendedores buenos con los que he trabajado, que ellos dejan que el equipo que contraten les lleve a ellos, les digan lo que tienen que hacer. Yo en mis trabajos también, cuando más he disfrutado es cuando me han hecho esto, ¿no? Aquí en Lanzadera cambiamos muchas cosas todo el rato porque Javier, que es el director general, nos deja cambiar un montón de cosas, ¿no? Entonces, esa libertad para que la gente que se une a un proyecto emprendedor, que quiere dejar su impronta, es esa parte de ego, de ser partícipe, de sentirte partícipe. Es que no hay que verlo por el lado negativo, pero de hacerte partícipe no es te doy un salario de mierda y te doy phantom shares y entonces es accionista. Es que hay muchas cosas antes, porque las phantom shares son muy valiosas, y dejar que la gente tenga su área de responsabilidad, tome la iniciativa, no estés siempre encima de él. El punto, la coma, si es de color verde o si es verde clarito o si es no sé cómo, dejar que la gente haga eso por lo que le has contratado y no estar microgestionando,
es lo que hacen los emprendedores mejores. Sería un poco, si lo visualizáramos, en vez de tener un organigrama donde está el CEO, el líder arriba y el resto van para abajo, es al revés. Van todos y el CEO soporta a los que están ahí, los demás soportan a tal, y la organización está soportada al revés, ¿no? Un Totalmente, poco esto. totalmente. Sí, quizás es esa habilidad, ¿no? Para contratar bien. Es mega importante, ¿no? Pero yo no sé si yo haría esto bien, ¿eh? En su momento no lo he hecho bien y creo que en cosas de mi día a día tampoco lo hago bien. Claro, para los emprendedores su startup, su empresa es su bebé, es suyo. Entonces, desprenderte de una parte de tu bebé para dejársela a otro y dejarla en manos de otro es algo que hay que valer. Y ya digo que yo no sé si yo valgo, pues estoy de director de proyectos en vez de emprendedor. Eh, Hay que valer para eso, hay que valer para dejar que alguien te cuide un trozo de tu hijo Hmm. y confiar en que no sé si fuiste tú incluso o otro emprendedor hablando en una charla de liderazgo aquí, que dice, claro, tienes que asumir que no lo va a hacer igual que tú. Lo va a hacer mejor o peor y tú luego le podrás ayudar, pero lo va a hacer distinto seguro, porque no eres tú. Entonces tienes que abrazar esa diversidad y esa un poco serendipia de por dónde van a ir las cosas y tú lo que tienes que hacer es guiar. El líder al final es un poco el pastor que va guiando tal, pero cada oveja va por donde quiere y todos vamos en una Sí, dirección. yo en mi caso lo que más me ha servido es tener la oportunidad, que también se te tiene que dar y poder pagarlo, pero tener la oportunidad de contratar gente que admiras y Sí. gente que realmente dices, a mí me pasa en varias situaciones, ¿no? Es el jefe o la jefa que me hubiera encantado tener y, ostras, ya tengo la oportunidad de compartir proyecto con esa persona. Pues eso es un regalo, ¿no? En ese sentido. Y ahí sí que, al menos yo tengo esa sensación que ahí no es que delegas, sino que dejas que otro cuide porque lo va a hacer mejor que tú y que haga crecer un área del negocio. Aquí te recomendaría que invitaras, si no lo habéis invitado ya, a Eloy de Jeff. Em, Es nuestro Eloy, próximo invitado, Dani. sí, pues dile que te repita la parte de la charla que dio aquí en Lanzarote, que yo creo que la ha dado en varios sitios, de qué tipo de personas contratar en cada momento del escalado de la compañía. Y él te dirá que en parte en un momento tienes que contratar a gente que es afín a ti, en otro momento tienes que contratar a gente que te reta y que te dice que no, en otro momento casi que los que te inspiran, los que son tus enemigos. Para cada etapa del crecimiento, que él ha vivido muchas y está bastante alto ya, qué tipo de perfiles te permiten seguir creciendo. ¿Cómo tienen que ser los comportamientos de esas personas respecto a ti? Sí, luego hay otra pregunta que cuando vino Imanol Ibarrondo le lanzábamos, que era, bueno, vale, y luego cómo lideras, ¿no? Eso, o cómo guías en esa situación. Y él daba una respuesta maravillosa que era, oye, pues tú desde tus fortalezas sé cómo eres y trata de hacerlo lo mejor posible. Y quien es ordenado, pues que genere orden para los demás. Y quien es solucionador de problemas, pues que solucione para que el otro cuando llegue, ¿no? Lo encuentre lo mejor posible. Y a mí me encantó, ¿no? Esa definición de desdramatizar quizás esa situación de, ostras, pero ¿cómo voy a contratar a alguien con mucha experiencia si yo no tengo nada? No, no, hazlo y luego pon lo mejor de ti al servicio de esa situación. Aquí te complemento con una frase que esta sí que es mía y que es de hace muchos años. Yo he estado muchos años, desde que estaba antes de la universidad, he sido profesor de tenis y de pádel muchos años. Y hubo un jefe, que se llama Rafa, no sé si me escuchará, bueno, yo tenía que dar, de repente yo era alumno en un grupo y al mes siguiente yo estaba en paralelo dando clase a niños y al mes siguiente surgió, pues el profesor de esa clase se puso enfermo. Y me dijo, tienes que darle clase. Yo ya no estaba de alumno en esa clase. Me dijo, tienes que darle clase a esos chavales, a esos señores. Yo tenía, yo qué sé, 18 años o así. Y dije, ¿cómo le voy a dar clase a estos tíos que tienen 20 y pico, 30 años y que cuando yo estaba de compañero de la clase con ellos, ellos me ganaban a mí jugando al tenis? Y me dijo una cosa, que esta es la frase que a mí me ha marcado para siempre y la sigo aplicando hoy, que es, ¿tú crees que Tony Nadal juega mejor al tenis que Rafa Nadal? ¿O que el entrenador, o que Mourinho juega mejor que Cristiano Ronaldo al fútbol? No. Entonces, yo soy mejor emprendedor que cualquiera de los emprendedores con los que trabajo aquí hoy, ni de coña.
Pero simplemente, y cuando eres emprendedor y tienes a esa gente tan buena, es lo que te decía antes, les tienes que dejar que ellos te digan lo que hay que hacer. Porque para eso los has contratado. Tú lo que tienes que es que marcar la dirección y guiar un poco y tal, y tomar las decisiones difíciles, que esas son las chungas. Pero tú tienes que dejar que la gente trabaje. Y a mí esa frase, lo de ¿tú crees que el entrenador del número 1 del mundo de lo que sea es mejor que él? A mí yo me la llevo desde hace años y la sigo aplicando cada día. Totalmente de acuerdo. Ya te digo, yo en mi caso personal diría que es una sensación hasta casi física, fisiológica de confianza y de tranquilidad de, oye, tú marcas el camino y yo pongo lo mejor de mí para darle energía a ese camino o facilitar o lo que sea. Eso es. Oye, pues muchísimas gracias por este ratito. Tengo una última pregunta, una última petición, porque una vez escuché a una persona, bueno, escuché, no, leí en Twitter, que decía, ostras, la gente está muy flipada porque hace podcast esperando que aquí el resto de gente les escuchemos y luego no dicen nada. Y yo agradecería pues que hubiese accionables de cosas concretas que puedo aplicar o que me puedo llevar. Entonces, desde que lo escuché, pues siempre cierro igual, ¿no? Y es, oye, ¿qué cosas podrían accionar estos emprendedores que ahora en el batch de mayo, por ejemplo, se unen a Lanzadera? ¿Qué cosas a nivel de gestión de personas, qué activables les dirías que, pues, que empiecen a lanzar desde ya en sus organizaciones? Lo que vemos de forma recurrente es que los emprendedores al día 4, al día 10, que es cuando les empezamos a hablar de esto de dar, pedir, exigir, lo empiezan a aplicar en todo. Yo ahora hasta cuando, bueno, en Lanzadera cuando estamos captando un proyecto, después de la primera llamada de, oye, el programa es así, no sé qué, el email que te llega, yo te lo he mandado yo a ti, pone que te da Lanzadera y que te pide Lanzadera. Obviamente el exigir es cuando eso no se cumple, ¿no? Esto los emprendedores lo empiezan a aplicar el día 1. Empiezan a dar y pedir cuando hablan con su equipo. Empiezan a dar y pedir y he visto equipos redefinir sus posiciones en cada posición, qué se le da a cada posición y qué se le pide. Cuando hacen una job description para una nueva posición, lo mismo. Cuando definen un nuevo proyecto y hacen un squad, como tú organizas tu equipo, ¿no? En squads y organizan ahí el equipito que va a llevar tal. Oye, ¿qué le vamos a dar a este proyecto? ¿Qué recursos le damos y tal? ¿Y qué le pedimos a cambio, no? Yo diría eso, que accionen esto, que pongan en marcha esto de dar, pedir, exigir. Y que si quieren aprender más de eso solo lo explicamos aquí en Lanzadera, que apliquen y nuestro equipo de captación estará encantado de hablar con ellos. Muchísimas gracias, Dani. Creo que es súper interesante la posición que tienes, el prisma que tienes de las organizaciones en primera persona y lo repito, creo que la labor que haces es brutal y a nosotros en Fresh nos ha ayudado muchísimo. Y deciros a todos que, bueno, pues ya sabéis que es Lanzadera, seguramente ya lo conocíais, sabéis que siempre están abiertos a escuchar nuevos proyectos y que esperamos que hayáis disfrutado de este ratito, del que yo me llevo algo muy sencillo y es tener un modelo más difícil o menos difícil, más complejo o menos, pero tener 4 cosas muy claras y accionarlas para que, sobre todo al inicio, sientas que lo que haces por lo menos tiene sentido. Muchísimas gracias, Dani. Nada, agradecido a vosotros y a Lanzadera por la posición que tengo y las oportunidades de currar con los emprendedores que curro. Y a todos los demás deciros que nos podéis seguir, ya sabéis, en Instagram, en Twitter, en Spotify y en Apple Podcast, evidentemente en LinkedIn también. También comentaros que en breves vamos a empezar a contar las nuevas empresas con las que estamos trabajando, que la verdad es que vienen muchas sorpresas, proyectos brutales y bueno, que nos encanta compartir con vosotros y que sigáis aquí. Be fresh, my friend.